Pastor Eliezer, para Zaida, que va a predicar ya un jueves de estos, para todos los predicadores, porque vamos a dar los principios. Así que hasta que no los terminemos, no nos vamos a detener. Esto es muy importante. Entonces usted me va a decir, como la pastora Cintia, yo voy con el del proceso de muerte. Ella ya tiene que ir seleccionando dos más o tres, ¿verdad? Porque son muchos y las prédicas. Aunque saben que en febrero todos los domingos son de sanidad interior, ¿verdad? Todos los domingos usted va a tener seminario de sanidad interior gratuito aquí en su iglesia, ¿verdad? Y voy a traerles, Dios mediante, hasta el bosquejo de cada domingo, para que no te falte ninguno de la enseñanza, no falte ningún domingo. La visión de la red apostólica Levantando Descendencia para Dios, que está basada en Isaías 61:9, vive, respira con la palabra de Dios, la Biblia, y con los principios de vida. Los principios de vida los escribió el apóstol Gustavo. Esos principios de vida tienen años y existe el manual. Cuando usted quiera el manual, ya muchos lo tienen en físico, otros lo piden en línea. Entonces él se los envía y usted le hace el simple a él y le llega en físico. Si usted lo quiere, yo lo traigo aquí. Si usted no lo quiere en físico, lo pide en línea y le llega por internet. Entonces, los principios de vida, el apóstol Gustavo nos ha enseñado a todos los pastores de la red que debemos de darlos cada 6 meses. Entonces yo tuve que pedirle disculpas y perdón porque antes de la pandemia, durante toda la pandemia y lo que terminó la pospandemia que estamos, no los he notado. Entonces esto es para salud y qué mejor que iniciando el año. Entonces hoy vamos a ver la presentación de todo lo que es el proceso y vamos a iniciar por acá. Los principios son el ADN de nuestro carácter. Diga conmigo, el ADN de mi carácter. Muy bien. Dice, los principios los podemos definir como el ADN de nuestro carácter, es decir, son lo que verdaderamente somos. Qué interesante. El principio de vida o los principios de vida nos definen. ¿Cómo es usted? ¿Le gusta mentir? ¿Le gusta engañar? ¿Le gusta exagerar? No sé, siempre usted se enoja que alguien no sea correcto. Eso es muy bueno. Etcétera, etcétera. ¿Eso es una persona leal? ¿Eso es una persona que se puede confiar en usted? ¿O no han terminado ustedes de saber algo y usted va y lo riega, ¿verdad? Como el teléfono hasta lo riega mal. Entonces, los principios son el ADN tuyo y mío, y además de eso, son los que verdaderamente nos definen. Y vamos a ver nuestro primer pasaje bíblico. Está en Lucas 12:15 y dice así: luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: oiga, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Nosotros, o el ser humano, se preocupa muchísimo por lo material. ¿Y qué te vas a llevar? A nadie lo entierran con 3 ataúdes más, ¿verdad? O una caravana de todos sus bienes. No caben, ¿verdad?, en el cementerio. No nos llevamos nada. Mi abuelita, que murió hace muchos años, la mamá de mi mamá, viajó mucho. Y yo me acuerdo que yo pequeñita llegaba y la veía, por ejemplo, en una fotografía subida en un camello. Y para mí, en aquellos años atrás, yo tengo hoy 64 años, yo estaba pequeña, tal vez de 10, 12 años, yo le decía: abuela, ¿y a dónde es esto? Y me decía: en Egipto. Y un día me decía Egipto, y yo estaba en la escuela y después en el colegio, y decía: qué lejos. Piensen, no había nada de tecnología. No se había hecho el Boeing, que ya no está. ¿Dónde está el Boeing? ¿Alguien sabe dónde está el Boeing? En Corea del Sur. ¿Es un bar o es un restaurante o es un hotel? Ahí está. Pero entonces no existía nada de esto. Entonces yo la miraba en aquel camello y yo veía aquello como otro planeta. Mi abuela no fue una persona muy pegada a las cosas de Dios, sino que ella servía al reino de las tinieblas. Ella era una persona metida en
todas las cosas más negras y oscuras que puedan existir de la brujería. Y ella me decía, pero yo ya te vi, tú traes una estrella, tú vas a viajar mucho. He viajado mucho y sigo viajando, pero sé que no es por lo que me dijo una santera, sino porque Dios tenía y tiene eso para mi vida, llevando el evangelio. Y vas a estar en un camello, y no una vez, dos, y ya fui, ya estuve el 1, ya estuve el 2. Entonces yo he reprendido y he echado afuera todas esas palabras que no están buenas. Mi ADN es muy importante, tu ADN es vital, es muy importante. Ella llegaba y me abría un cofre, lo tenía envuelto como con le llamamos hoy día una serenera, algo así, y ella me abría ese cofre con la tapa y todo y me enseñaba sus rubíes, sus zafiros, sus esmeraldas, todo lo que ella tenía así lo metía en un ropero. ¿Recuerdan los roperos? Que eso no entra el comején ni nada, ¿verdad? Y ella lo escondía ahí. Una vez entraron los ladrones y le robaron. Y yo siempre decía, mira, no se llevó nada. Murió ciega por problemas del azúcar, se cayó y se fracturó la pelvis y murió en la ambulancia antes de llegar al hospital. Y estaba siempre sola. Ella estaba muy sola siempre. Mi mamá se la había llevado a vivir a casa, ¿verdad? Y siempre le teníamos mucho susto a todos los nietos, a ella. Le teníamos horror. Y era muy enojona. Les cuento esto porque el ADN espiritual que tú tienes y yo tengo es la semilla de Dios. O sea, yo miro a Lucrecia tiene el semen de Dios, la semilla de Dios. Cada uno de ustedes, igual que yo. Los principios de vida, como dice arriba, nos definen. Es el ADN de nuestro carácter. Ahora, usted puede venir tal vez de otra iglesia. Se vino para acá hace años porque Dios le mostró, porque cambió de residencia, porque de dirección, etcétera, por diferentes cosas. Y quizás usted nunca oyó el principio de vida. Yo no voy a todas las iglesias, y no sé, pero veo cuando voy a muchas iglesias, dentro de la misión y más fuera de nuestra misión, las situaciones que hay. Alguien me arriba y me dice una joven como a 100, ¿puedo hablar con usted unos momentos? Y yo, sí, claro, mire, es que tengo problemas con mi pastora, me dice así él. Es que mi pastora no escucha a ninguno de nosotros. Y yo me digo, ¿ya se lo dijiste? No me animo. Ya con eso me dice, no hay principios de vida, no existe el de la confrontación, que no es enfrentamiento es en el mundo. No hay confrontación, que es un principio de vida, están todos en el manual. Y además de eso no existe tampoco el de transparencia, no existe el de no dejar nada por sentado, y ahí puedo seguir, no existe el del honor, el de la honra, perdón. Entonces se están brincando lo uno. Casi siempre cuando usted ve que usted está haciendo algo que no, analícese, abre el manual y va a ver cuántos usted puede estar ya afectando diferentes principios de vida. Entonces, Dios nos habla, ¿verdad? Y nos dice esto, pero en este otro que yo tengo acá, les escribí que los principios nos exponen cada vez que usted no los practique, le van a exponer. Y nos exigen cambiar cada vez que los queremos vivir. Yo les insto a que usted de verdad tenga el manual. El manual antes eran bosquejos, ahora cada principio está todo desarrollado, uno por uno en ese manual. El apóstol plasmó ahí todas las enseñanzas, desarrolladas ustedes. Es más, todas las casas de cosecha deben de llevar los principios de vida. La encargada de esto, la responsable líder, es la maestra Dunia. Y vivir los principios de vida. Entonces, interesantísimo que dice, me exponen a mí cada vez que los practicamos. Y nos exigen cambiar cada vez que los queremos vivir. Les voy a dar un ejemplo. Conocí este caso, de muchos casos que tengo que atender. Una mujer líder de una iglesia se fue de visita a otra iglesia que la invitaron, no sé a qué, pero la invitaron, porque no me acuerdo. Y esa mujer pidió hablar con la autoridad de esa iglesia, y la autoridad de esa iglesia era como yo, una pastora, fíjate, Marisa.
no una pareja pastoral, no un pastor solo, sino una pastora. Y empezó a hablar mal, pero muy mal, terriblemente, de su autoridad, o sea, de los pastores de esa señora. Y fue a hablarlo con esta pastora, que fue ella invitada a ir a esa iglesia. Cuando esta señora se devuelve a su iglesia, digo yo que no cometió el error, sino viene en su iglesia, síganme bien, y le dice todo a una hermana de la iglesia. La hermana de la iglesia, ¿me van siguiendo? Sí, ¿están entendiendo? La hermana de la iglesia resulta que había tomado hacía años con nosotros principios de vida que habíamos dado en esa iglesia, que no es de la red. Y entonces esa hermana, digamos que es Oyení, se va y le dice a sus pastores: fulana de tal viene de una iglesia que fue a visitar, y resulta que donde le dijo el nombre, que la había ido a visitar sin siquiera tomarle participación a sus pastores, como decir, Cecilia, apóstol Sigrid, vieras que viene Benigín y quiero ir a oírlo al Radisson. Ay, claro, te bendigo y te cubro, ve a recibir. Esta señora de esa iglesia se fue nada más, invitada, no sé a qué iba, si algo de intercesión o de profecías, y se fue para ahí y volcó un basurero. Pero cuando vino le cuentan a otra hermana de la iglesia, que puse por ejemplo a Oyení, y Oyení corre y va donde la pareja sus pastores y le dice: fulana de tal fue y hizo esto y esto, y dijo esto y esto, y muchas cosas más. ¿Usted cree que se vivía principios de vida en aquella iglesia donde ella fue? No. ¿Por qué? Porque nunca esa pastora general de esa iglesia llamó a los pastores y los alertó. Eso se llama no dejar nada por sentado, es un principio de vida. No sé, pero vino a decirme esto y esto y esto y esto y esto. Les cuento esto porque la pareja pastoral llegó a mis manos en un decaimiento, en una desolación y tristeza de lo que le había venido a contar Oyení a sus pastores, a ellos. Esto es real, me llegaron a mi oficina y no sabían qué hacer, porque la que lo había hecho mal hasta estaba en liderazgo en su iglesia. No se han extraviado, ¿verdad? Van bien conmigo. Entonces ellos vinieron a decirme que cómo hacían para hablar con ella o no, cómo hacían para quitarla del servicio. Entonces yo les dije: no la pueden quitar del servicio hasta que no la confronten. Pero ¿cómo la vamos a confrontar? Se va a enojar y se va a ir. Con esto les mostré el manual, con los principios de vida. Ustedes necesitan que su iglesia, su rebaño sane y que aprendan a guardar el respeto, el honor a la autoridad, y además entre ellos mismos y entre el liderazgo. Les costó mucho, compraron el manual y el pastor se amarró a la faja un poquito más y comenzó a compartir los principios de vida y a tener contacto con el apóstol Gustavo. La hermana fue confrontada con tanto amor y todo, se tuvo que llamar a Oyení, digamos, y Oyení dijo: sí, yo estoy dispuesta, claro que sí, porque si Oyení dice que no, se convierte en un chisme y ya no se puede hablar. Pero donde Oyení o esa hermana X dijo que sí, entonces el día que la hermana que fue a decir todo aquello allá y fue llamada, se encontró que no había sido solo citada ella, sino la otra hermana Oyení, y eran ellas dos y la pareja pastoral. Y aunque negó cosas, se llamó a la pastora. Y aquí viene lo más triste, de lo triste, de lo triste. La pastora dijo: ay, no, y no solo dijo eso, dijo cosas más terribles. Eso no lo puedes decir así. Imagínate que yo te diga a ti: verás, es que tu hija vino, tu hija tal, porque tiene dos, vino y me dijo un montón de cosas tuyas. Dígame si eso es honorable. ¿Qué no va a pensar la pobre de Vera en su cabecita de mamá? ¿Qué sabrá ahora el apóstol de mí, mi pastora? ¿Qué le habrá ido a decir mi hija? Esa pastora de allá, no se han perdido, ¿verdad? Al ser confrontada también, ella dijo:
vino a barbaridades a decir de ustedes. La pastora, la esposa de ese pastor, se volvió y le dijo: y pastora, ¿por qué usted nunca nos llamó? ¿Se dan cuenta cómo la corrupción arriba es rapidísimo? Es un buque que llega a tu puerto. Yo siempre les digo, vea, un día estaban aquí hace poquito y una persona salió y vi que llevaba como a 3 más en su auto. Y yo le escribí: ten mucho cuidado, porque a mí me gusta que quede ahí. Ten mucho cuidado de los temas que se puedan tratar ahora mismo en tu auto. Dicho y hecho. Después me habla en la noche del domingo y me dice: tuve que detener a una de las hermanas que llevaba yo haciéndole el favor hasta su casa, porque empezó a hablar esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Y estoy dispuesta a que haya el principio de vida, y se hizo, y se habló. ¿Saben qué? Se marchó, se fue de presunción. Pero lo hizo bien quien llevaba el auto. O sea, yo quiero que ustedes sepan que me estaba brindando la amabilidad. Son pequeñísimos deslices, a veces imperceptibles, pero el enemigo sí se da cuenta. Una hija tuya habla mal de la otra hija, tú no tienes que permitirlo. En casa se debe vivir los principios de vida, el respeto. Un hijo habla mal de la hermana, o la hermana de sus 2 hermanos, o los hijos se reúnen y hablan mal del papá. Un principio de vida, por ejemplo, de honor, de honra, yo siempre digo honor y es honra, es que si papá dice algo, la mamá no tiene que pasarle por encima. Espérese, él dice que no vayas a ese baile, pero cuando él se va, te vas al baile y vienes antes de que él venga de su horario de noche. ¿Qué le está enseñando a la hija? Que cuando ella se case, no va a respetar a su marido. Entonces ya va a tener problemas con la hija y con el hijo nuevo. 2 problemas va a tener, porque mal enseñó a su hija a pasar por encima de autoridades. ¿Se dan cuenta o no que son vitales? Los principios son importantes. Y algunas personas se sienten como aburridas cuando los compartimos, pero es que a Satanás le gusta aburrirte. No te aburras ni te duermas, presta atención, y más en estos tiempos. Proverbios 3, 5, 7 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Esto es importante. Una rencilla se da por pequeñeces. Y más, como yo les advertí a ustedes a finales de noviembre, ya estaba en la puerta de diciembre. ¿Qué pasaba? Se enojan los primitos y viene mami y le dice un primo al otro: es que él me pegó. Entonces ya la hermana, mamá de cada uno se enemistan y salen y se van, y ya no hay cena de Navidad, lo que sea. O sea, son muchas cosas, porque lo que es la vida del ser humano, las relaciones interpersonales, eso tiene que ver en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu estudio, en el barrio, en el residencial, etcétera. Es terreno minado y tenemos que poner mucha atención. Entonces, los principios de vida nos sirven también para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Yo acepté ser parte del directorio de un partido político y fui nombrada secretaria. Recuerdo que estaba en casa, de pronto me llama una personalidad en el país a nivel cristiano muy fuerte, muy reconocida, y me dice: necesito hablar con usted, Apóstol Sigrid, podría llegar. Me citó en ese edificio que está al costado del Mall San Pedro, que es de cooperativas, algo así, y habían contratado todo un salón y unas oficinas, y yo fui. Me sorprendió que desde que parqué mi carro en el Mall de San Pedro, ya me estaban esperando
unas personas elegantísimas, unos hombres, y me llevaron, me quitaron el bolso, me quitaron mi compu, todo, y me llevaron hasta esa oficina a reunirme con esa personalidad, el presidente del partido. Y me dijo, ¿cómo está, sierva? Le digo, muy bien, gracias. Disculpe, aquí estoy, ¿en qué le puedo servir? Es que hemos hablado y queremos que usted sea la secretaria del partido. Yo me quedé así y yo dije, ups, por dentro, ¿verdad? Me agarró la temblorina y todo. Y yo le dije, bueno, voy a pensarlo, voy a orarlo, voy a hablar con Dios, con mi esposo, y les contesto, sí, podría ser esta semana. Le digo, sí, Señor. En mi oración, escuche, yo le dije esto a Dios sin cara, Señor, esto es bien delicado. La política hay política de política, y la política, con todo respeto, a veces es muy podrida, ¿verdad? Muy corrupta. Yo tengo un ministerio y un nombre espiritual que he cuidado por muchos años, es la red LDPD y Mujeres de la Palabra. Hoy día me debo a presunción. Yo no quiero manchar nada de esto, que Satanás vaya a hacer un daño. Señor, ¿qué hago de Maceta? En el momento, Señor, que yo vea que algo no está correcto, yo me salgo. Esperé, entré y todo, estuve mucho tiempo, y esperé ver en todas las reuniones, yo tomando las actas y todo, alguna corrupción. Observaba a la tesorera, observaba al presidente. Y yo te quiero decir esto, nunca vi nada deshonesto. Vi mucha rectitud, un partido cristiano, político. A los años, Dios me permite ser la tesorera de la FAE. Yo no sabía que el tesorero tiene a veces más poder que el mismo presidente. Única mujer en toda la mesa, rodeada de 11 hombres. Y llevé la tesorería. Nunca me pidieron dinero, y yo no lo manejaba, pero sí, todo lo de los bancos y todo, y los saldos y todo, sí, con una contadora. Tampoco vi corrupción. El día que salí de ahí, salí por la puerta grande y renuncié. Esto es importante porque a ti ninguna autoridad puede venir a decirte que vendas tu alma por un plato de lentejas. Si hace esto, le va a dar tal puesto. Si hace aquello, ni aunque yo misma nunca te lo voy a pedir, Dios me guarda, pero ni aunque yo te lo pidiera. Tengo la bendición de haber tenido no sé cuántas secretarias en tantos años hasta antes de la pandemia, y siempre les decía, por favor, va a venir fulano de tal, no te voy a pedir que mientas, en el momento que llegue me avisas. A veces llamaban y yo le decía, contesta, y di estas palabras: aló, sí, disculpe, es que yo tengo el celular de ella, tú lo vas a tener, vas a contestar en mi celular, eres mi secretaria. Y entonces te va a decir, disculpe, don Carlos, o el que sea, disculpe, Sabán, es que yo tengo el celular de ella. Entonces yo ya sabía quién era, entonces yo le decía, voy a preguntarle y ya le respondo. Entonces esperábamos y yo le decía que sí, me lo daba. Yo me cuidé siempre de que a un pequeñito o una pequeñita no hacerle palabra. Como dijo ahorita que leímos anteriormente, no todos somos y lo sabemos todo. Hay que tener mucho cuidado de apreciación, pero es mejor sacudir el polvo de tus zapatos y salir de ese lugar, ¿verdad? Hay corrupción en todo, en la viña del Señor, en todas partes, en las familias. Por eso dejé tanto rato Proverbios 1, 3 y 4. Dice, también sirven los principios para enseñar que a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Los principios de vida, ahí lo tienen ustedes. ¿Dónde radican estos principios en nuestra vida? Tienen que ver con nuestro carácter. Los principios de vida nos alimentan, nos hacen crecer, como vimos ya, y directamente en el carácter. El carácter no es todo en la vida, no el mal genio. Yo no estoy hablando del genio de las personas, hablo del carácter. El carácter no es todo en la vida, todo. Y tanto así que yo atiendo personas, atiendo jovencitos. ¿Por qué? Porque no hay criterio. ¿Por qué no hay criterio en las casas? Porque no hay carácter.
Entonces los hijos no tienen criterio y aceptan un cigarrillo de marihuana en el baño de la escuela o del colegio, porque no hay criterio propio. Un papá sin criterio no puede enseñar criterio, una mamá sin criterio no puede enseñarle criterio a los hijos. Usted y yo no podemos ir más allá de nuestro propio ejemplo. Podemos agruparlos en 3 categorías, todos los principios, quiero que vayan entendiendo, se agrupan en 3 categorías. Esto está como los dones, ¿verdad? Los dones de Jesucristo, los dones, todos tienen una clasificación. Los principios se agrupan en 3 categorías que juntas conforman el ADN de nuestro carácter. ¿Usted sabe qué es el ADN? Sí. ¿Quién puede explicar qué es el ADN? A ver, maestra Dunia. Y no saludé a todos. ¿Quiénes están para saludarlos? Por favor, no, casi me muero del susto. Y seguro por aquí también un montón. Un saludo a todos los que están por YouTube, los que están por Facebook Live y los que están por Zoom. Les bendecimos. Bueno, el ADN es el ácido desoxirribonucleico, del cual estamos compuestos los seres humanos. Científicamente, todos los cromosomas están contenidos en ese ácido, ¿verdad? Los 23 pares que tenemos con todas las características genéticas de nosotros. Y son tan importantes que te falta un poquito de uno que hay un símbolo. Ajá, exactamente. Si tenemos un cromosoma más, o menos, puede ser que tengamos síndrome de Down, muchas cosas, acá por falta de uno. Ese es el ADN. Y cada persona tiene particularmente su ADN no parecido a como las huellas. Entonces, por eso es tan importante. Sí. Que a partir de ese ácido, de ese ADN, se han hecho importantísimos estudios científicos, como por ejemplo que a la fecha podemos decir que no provenimos del mono, porque tenemos una composición genética particular. Exactamente, cromosoma X, cromosoma Y. Gracias. Es interesante, ejemplo, si Lucrecia, tú te casaste con tu esposo, ¿cómo se llama? Adolfo, y nació Asiel, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que Lucrecia no se casó con Adolfo, sino que se casó con José. ¿Creen ustedes que ella tendría 100? ¿Por qué, David? Sería totalmente diferente porque no son los mismos en la combinación, los mismos que es el esposo, la persona, entonces sería muy diferente. Muy diferente, exactamente. O sea, que Sabán solo pudo nacer de su mamá y su papá. Sabán no pudo haber nacido si su mamá o su papá se hubieran casado con otra señora o con otro señor. Yo les conté la historia a mi mamá que yendo para Santo Tomás de Santo Domingo Heredia, yo pequeña en el carro de unos 10, 12, 11 años, ella me dijo, quiero que veas una casa. Y me enseñó una casa, una mansión, así, ahí está todavía, en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, donde mis abuelos, y la gran mansión así me decía. Y lo voy a decir esto con respeto. En esa casa vive una exnovia de tu papá, que pesa más de 300 libras. Esa iba a ser tu mamá. Se equivocó mi mamá en ese momento, porque mi mamá solo podía ser Albester y mi papá Toño Maña. Ella era la novia de papi, esa señora, ¿verdad? Era una muchacha, se fue enfermando y todo, hipotiroidismo o no sé qué, y no se podía ni levantar de la cama, porque estaba siempre como derramada del sobrepeso. Mami me decía, yo no sé por qué pasa esto y antes nunca pasaba. Disculpen ustedes los de la grabación y ustedes, estimados presentes. ¿Sí? Y tan interesante es la obra de Dios que ni siquiera que hubiera sido otro enfermo hubiera sido nosotros. O sea, tenía que ser porque no seríamos otras personas. Ninguno más. Un disparo más y quedamos todos. Así es.
Y se me escapó lo que iba a decir ahora, agregarle lo que estaba diciendo, el susto de lo que estaba diciendo ella. El ADN tiene que ver con todo lo que es nuestra médula. Está escrito en todo eso, nuestra historia genética. Qué interesante, ¿verdad? Ejemplo, Abraham fue un hombre que caminó en rectitud, ¿verdad? En Acés. Pero ¿qué pasó con sus nietos? Para empezar, ¿quiénes eran sus nietos? ¿Roma? ¿Y Jacob? ¿Y quién lo honró? ¿Quién lo deshonró? Era Saúl. Esaú y Jacob. ¿Quién lo honró? A ver, déle el micrófono, por favor. ¿Y quién lo deshonró? Saúl fue el que lo honró y Esaú fue el que lo deshonró. Esaú. Ajá. ¿Pero de dónde vino? De una mamá. ¿Cierto o no? Y de un papá por preferencias. Isaac y Rebeca. ¿Qué pasó ahí? Esos yernos, esos nietos tenían el ADN de Abraham, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, no caminaron como caminó su abuelo Abraham, padre de justicia. Entonces, aún así, venga usted de una línea de pastores, por ejemplo, venga usted de una línea de médicos, puede ser que usted sea abogada, sea odontólogo, sea como sea, usted y yo daremos cuentas a Dios de nosotros mismos. Yo no puedo dar cuentas de Sabán, yo no puedo dar cuentas de Mario no puede dar cuentas de Lidia, su esposa. Cada uno daremos cuenta, porque así es Dios, y cada uno de nosotros es un vencedor. Usted que me está viendo, porque el esperma que corrió venció a todos los millones de espermas, y llegó el suyo llamado Marcela, llamado Cintia, llamada Sigrid, llamada Elida. O sea, todos aquí somos vencedores. Estuvimos en una maratón. Aunque usted me diga ahora que usted no ha corrido en ningún estadio. Yo estaba en Seúl, Corea, y nos llevan a donde fueron las Olimpiadas y todo el asunto, ¿verdad? Y veo yo el estadio y nos dice Sisto Porras, bueno, ahora vamos todas las comitivas a dar la vuelta olímpica. Y me dice, Sigrid, vas a llevar el pabellón nacional. Y yo siempre he sido muy quitada de cosas de la bandera, de adornar mi casa el 15 de septiembre, me gusta y todo, pero yo. Y le digo, sí señor, y uno a orar y me dice, al que no le gusta, 2 platos, ¿verdad? ¿Traes algún traje así? Yo llevaba un traje largo, precioso, bien largo azul, con cuello blanco, muy lindo el traje, todo abotonado al frente. Y estaba 60, ¿cómo dicen? 90, 60. O sea, era como Miss Costa Rica, ¿verdad? Y yo iba allá al lado de los Países Bajos, que no se bañan, entonces no le agarro la mano. Y entonces ellos gritaban victoriano y donde levantaban la letra pectoral, ¿se entiende? Salía aquel olor a queso fundido, ¿verdad? Porque no se bañan. Los holandeses, bueno, sí, algunos se bañan, claro, otros no. Entonces yo iba ahí con el pabellón nacional y yo decía, me imagino, Señor, todos los que han corrido alrededor y han dado esta vuelta olímpica. Y me decía Dios, mira las granerías, ahí está Sara, está Noemí, está Ruth, están todos los de la galería de la fe y te están ovacionando porque eres mi princesa. Y me dijo, Señor, yo nunca correría y aguantaría toda esta vuelta olímpica de este estadio de Seúl. Y me dice el Señor, ya tu esperma corrió una vuelta olímpica y ganó, por eso estás en la tierra, hija. Así que hoy ustedes cada uno está aquí porque corrieron esa vuelta olímpica y ganaron. Y los demás espermas, que eran millones, se tuvieron que morir. Y solo usted coronó, solo usted pudo entrar ese esperma a ese óvulo de su mamá. Es interesante. Ahí viene todo el carácter. Usted no viene a su mamá, usted no viene a su papá. Te explico. Lucre, ella no viene a ti, no viene a tu esposo, viene a sus abuelos, tus padres. Entonces hay que cuidar mucho quiénes fueron mis abuelos, ¿verdad? Yo creo hasta el día de hoy que soy una maravillosa, excelente abuela. Muy firme, eso sí, no alcahueta. Y a veces yo digo, Señor, quiero dejar testimonio,
una huella. Porque no tuve, mis dos abuelas no fueron abuelas. Una era bruja, la otra era una mujer subyugada por el marido, un adúltero, mi abuelo, el papá de papi. Una familia altamente mentirosa, pero una mentira bárbara, ¿verdad? ¿Y saben qué? Yo he dicho, yo quiero ser una buena abuela. Yo preparo profetas, lo siento, les compré una banquita y desde pequeñitos les hablo a los 6 nietos y todo. Y una abuela chineadora, porque no la tuve. Pero qué importante, ¿verdad? Porque todos esos nietitos míos vienen a Gustavo y a mí, y a los otros abuelos que tienen por otro lado, ¿verdad? De los yernos míos y de Gustavo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Creemos que traen muchos genes a nosotros. No, es una combinación de quién, de los abuelos paternos, abuelos maternos y los dos papás. 6 personas. 6, llamémoslo así, ADNs. Y si usted ahorita se acuerda, espérense que entremos a la sanidad interior en febrero, ¿verdad? En este momento, de algún abuelo como yo, como mi abuela, ¿verdad? Yo cuido mucho. A veces le digo a una hija, ten cuidado. Eso que te quiso pasar, lo practicaba tu abuela. Ten mucho cuidado. Yo le tuve que decir a una hija mía, porque les hablo mi corazón con respeto y cuidado, ya mis padres no están ni mi abuela. A ella le gustaban los chiquillos. Entonces, una hija empezó a contarle a las otras 2 hermanas mías, o sea, una hija mía a sus otras 2 hermanas, y se reían, dice, no es, dice, jovencísimo, dice, qué barbaridad. Yo dije, ten cuidado, porque no fue tu abuela Alba, tu bisabuela Armelita le gustó, la bisabuela le gustaban los chiquillos. Se ponía como loca, con la edad que yo tengo ahorita, y bailaba y de todo. Y se sacaba, y ella andaba aparte la llave de su apartamento, de su casa. Y yo la vi una vez aquí en San Pedro, por Santa Marta, que vivían unos familiares, ahí está la casa y todo, por la bola latina, meterle la llave a uno de los muchachos con el que estaba bailando en la bolsa de la camisa. Estos ojitos lo vieron, no me lo contaron. Yo voy a tener unos 15 años, 16 años. Entonces yo cuido a mis hijos. Solo tuvo mami ella, mi abuela solo tuvo mami, la otra hermana se murió pequeñita. Vamos a ver cómo se agrupan en 3 categorías. La primera categoría, vean que la A está más grande y más azul. Presten atención, no se aburran. Algunos están muy contentos, pero yo los veo así, como cuando iban a clases bandidos y no les gustaba biología o no les gustaba matemáticas, ¿verdad? No, aquí tiene que gustarle toda la materia. ¿Ok? ¿Estás contenta, sí? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Actitud. Sin actitud, los principios terminan siendo intentos de buena conducta. ¿Qué es actitud? ¿Quién me la define? No la podemos equivocar con aptitud, con P. Actitud. Maestra, por eso es una maestra, vean. La actitud es la disposición que tengo yo para hacer las cosas. Para hacer algo. O sea, es mi buena gana, porque puedo tener actitudes positivas o negativas, que está muy diferente de lo que es la aptitud con P. Porque la aptitud es esa facilidad que tiene usted para algún talento, también puede tener dones musicales y otras cosas. Y dice, yo soy apto para eso, sé manejar muy bien a la gente, para la contabilidad, un montón, pero la aptitud es mi disposición para enfrentar los problemas, las cosas. Entonces, sin actitud, sin una buena actitud, nada sirve. Porque yo siempre les doy a ustedes, gracias, el ejemplo de que, vamos a ver aquí, quién ha hablado con Elena. Digamos que Elena tiene una actitud, con P, de servir la comida. Y todo lo que Elena sirve aquí en la iglesia se multiplica, rinde y sobra. Entonces yo le digo a Elena, ay Elena, ¿me puedes ayudar? Yo tengo muchas manos. Sí,
tengo la actitud, el don, el talento, pero no la ganas de trabajar o de hacerlo. Entonces, tengamos mucho cuidado y apreciación de esto. Entonces, la primera sección es por actitud. Vamos a ver todos los que entran ahí ahorita. Sin actitud, los principios terminan siendo intentos de buena conducta. Vamos a ver la segunda. ¿Por qué? Porque se las traemos de tal manera que forman ADN. Aquí estamos en actitud. Vamos a la D, dedicación. Sin dedicación, los principios terminan siendo criterios subjetivos. Tiene que haber entonces dedicación. O sea, usted va a tener desde hoy mucho poco, como digo yo a mis nietos, actitud y dedicación con los principios de vida. Quiere decir que ahorita nomás, para que se ponga pilas la pastora Cintia, ella tiene que saber que escogió proceso de muerte y ver en cuál está del ADN. Y la ADN dice negación. ¿Ven que es ADN? Entonces dice negación. Sin negación los principios terminan adornando nuestro carácter, pero no lo forman. Estuve en un lugar, fui parte de una directiva y me doy cuenta que el presidente de la directiva comete una injusticia con una secretaria. Y el presidente entra y se sienta y se mofa. Fulana de tal no va a recibir salario esta semana. Está sancionada. Y la hija de Toño y Alba abre la boca en la mesa y digo, disculpe, yo entiendo según el Código de Trabajo que primero hay que ver una amonestación, luego tiene que haber otra amonestación. Y creo, no sé si hay una tercera y si no la que sigue, ya es por escrito, ya no es verbal. ¿Usted tiene todo eso? Eso no importa, yo soy el que decide. Comienzo yo ya ni en la silla, como que ya la silla no, ¿verdad? Lucrecia decía no. Llegaba yo a las sesiones, no puedo decir, no, y no, me voy a hablar con la secretaria. Y la invito a almorzar. Y yo, Señor, guárdame, protégeme. Me fui y la llevé a almorzar. Lloró y lloró y lloró desde que empezamos. Yo sabía que había injusticias, más lo que ella narró. Yo dije, ¿hablarías de eso? Jamás. Él no me va a permitir abrir la boca, él no deja a nadie hablar. Yo voy a estar ahí. ¿Cómo? Yo voy a estar ahí. Me dice, ¿estás segura? Sí. Lo llamamos, lo citamos. ¿Saben qué hice? Cité al secretario. Después yo iba a decir que dos mujeres loquillas, ¿verdad? Le habían hecho esto o aquello a él. Cité al secretario. Y hablamos. Como ella dijo, no entró en razón. ¿Quién cree usted que estaba renunciando? Al mes, la hija de Esther. Yo no podía estar ahí. Y esta secretaria, esta mujer que se fue, renunció y se fue. Me escribe, y algunos de ustedes que son fans míos, porque así los pone Facebook, han visto que ella escribe. Es que es una gran mujer, es que es una pastora real, verdadera. Ella y yo sabemos, y yo sé lo que ella está escribiendo. Y ella fue a su casa a tomar café. Hace unos días se le murió una hija grande, como de la edad de una de tus hijas, o de tus hijas, o de las mías. Se le murió. Y esa vez que fue a tomar café, antes de la pandemia, ella recordaba todo y le decía al marido, ella es, por eso queríamos que viniera aquí a la casa, amor, ella es la única persona que me escuchó y que me defendió, porque mi mamá, que ya no está en la tierra, nunca fue ni siquiera a hablar con el director de la escuela cuando a mí me hacían cosas, en aquel entonces bullying, ¿verdad? Que no se llamaba así. Y si mi mamá nunca fue y vine a sanar ahora, siendo mamá, abuela y vieja, por lo que ella hizo. Y es pastora, le decía al esposo, y el esposo nunca había querido nada con iglesias. Hoy día se congrega en la iglesia de su esposa. Todos los principios son estos, actitud, dedicación y negación. Usted sabe que en las iglesias que se predican y se viven y se enseñan los principios de vida, mucha gente se va, le voy a decir por qué en pocas palabras, porque los principios de vida hacen salir a flote la basura. Y hay gente que quiere vivir y vive con la basura.
Entonces, conozco personas, no puedo juzgar, pero conozco personas que están en unas iglesias multitudinales porque ahí nadie sabe de mi diezmo, no diezmo nada. Ahí yo no doy nada, no saben de mi vida, de que me tomo unas cuantas cervezas los fines de semana, de que voy y bailo, nadie lo sabe. Hasta hace poco que salió en el Chinamo y lo vieron. Porque en esta vida no hay nada oculto, ¿verdad? Todo sale a la luz, Roma, ¿verdad? La palabra lo dice, todo está al descubierto. Al mejor mono se le cae el zapote. Y como daban millones y cargos y no sé qué, se fue y salió en las cámaras. Y lo vieron sus pastores. Bajadito lo hicieron del púlpito. ¿Sabe qué? Cuidemos esto. Mi actitud, mi dedicación y la negación. Si usted no las vive, entonces, ¿para qué toda esta prédica? Veamos, por ejemplo, una vida de principios es un proceso de aprendizaje, no lo olvide, de toda la vida. A usted le van a pasar el quiz cada cierto tiempo, a ver si usted se resbala. Ah, es que llegó ahí porque se acostó con el director de carrera. Ah, es que llegó ahí porque hizo un favorcito. No, señor. Una vida de principios es un proceso de aprendizaje de toda la vida. Esto implica 3 cosas. Observen. 1, debemos conocerlos y practicarlos para hacerlos parte de nosotros. Por eso yo no es venderles. Y los que ya lo tienen, desempólvenlo y úsenlo, empléenlo. Cuando yo voy a hacer una confrontación, yo antes voy y me leo los principios que se van a ver en ese momento involucrados. ¿De acuerdo? Tal vez Roma recuerda una pregunta que le hice al salir aquí el domingo. Roma, ¿te acuerdas? Que te hice una pregunta. ¿Le pasa algo? Yo ya no podía más. Con el piecito como lo andaba, corrí y llamé a esa persona. Y hoy le pido perdón a Roma porque yo no tenía que preguntarte nada a ti. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Yo tenía que ir a la persona. Y eso me lo dijo el Espíritu Santo cuando terminé todo. Y le dije a la persona, disculpa. La devolví por ahí. Le digo, ¿te he hecho algo? Y tenía así. Entonces le levanté el mentón. ¿Te he hecho algo? Y me dice, sí. Le digo, ¿qué te hice? Yo te pido perdón. Y me dijo, le digo, ay no, yo no te puedo pedir perdón. Porque yo no le he dicho eso. Sí, ella me dijo que usted ha hecho eso. Digo, bueno, yo no sé quién es ella porque no quiero usar el nombre. Ve y la traes y me confrontas. Que me diga el momento, mi ropa, el lugar, dónde estábamos, qué pasó. No te voy a pedir perdón porque no lo vi. Y quiero que me dejes orar por ti. Y oró, me dejó orar por ella y le dije, no te olvides, tráeme. Y yo no vi como que estaba muy dispuesta a traer. Si no se hace, es como un chisme que yo puedo haber recibido de ella. Pero si ella trae a esa otra persona que dijo eso, pero no vayamos a eso, vayamos al valor que debes de tener, de poder ir a decirle al cielo, te veo extraña conmigo. Ay, sí, pastor, es que usted saludó a mami ya 2 domingos y a mí no me abrazó. Y yo le voy a decir, perdóname. Paso como la cabra en diluvio aquí, que no me di cuenta, pero no me va a volver a pasar. Yo y te beso y te abrazo y te amo, así no va a volver a pasar. ¿Y sabes qué hago? El siguiente domingo le traigo un regalo. Donde la derecha no va a saber qué hizo la izquierda. Y le voy a decir, me estoy restituyendo ante ti. Y le doy el regalo. Por lo que fallé y no le di, no lo hice adrede. Pero pasó, ¿usted me entiende? Usted me va a decir, Ceci, que usted falla porque es humana. Sí, diga que sí. Sí. Ok, y yo le agrego, doña Ceci, y yo también, doña Ceci, soy humana y fallo. Pero ¿sabe qué, doña Ceci? Muchas veces fallo en lo mismo. Y se necesita, usted sabe que ovarios y usted sabe que lo otro, para poder decir, y no fallo como humana, y muchas veces en un solo día. Porque así es, como madres, como esposas, como hijos de Dios, como empleados, como jefes, como subalternos, como cuñadas,
como nueras, como yernos. Son tantos roles que nos competen en la vida. Entonces es muy importante, a mí el tiempo se me fue, pero debemos conocerlos y practicarlos para hacerlos parte de nosotros. Segundo, vea qué importante, debemos estar cultivándolos y dándoles debido seguimiento con frecuencia. Un momento, usted no me diga eso de Lucrecia. Permítame. Y yo, Lucrecia, ¿puedes venir aquí en el culto? Sí, es que ella me acaba de decir, doña Ceci, esto y esto de ti. Doña Ceci, pues sí, mira, no sé qué. Y yo a esta altura voy, y ellas dos arreglen el asunto. A mí ya me pasó aquí con Gabo. Una persona, cada domingo me decía algo de Gabo. Y venía otro domingo y me decía algo de Gabo. Y al tercer domingo, me dijo, espera, un momento, no había empezado el culto. Fulana, ¿me puedes repetir lo que me dijiste? Hace 15 días, hace 22 y hoy. Empezó a temblar. No, serio. Así como llegaste enérgica y enojada, quiero que lo digas aquí, frente a Gabo. Eso es, debemos estar cultivándolos y dándoles debido seguimiento con frecuencia. Practíquenlos, punto 1. Y punto 3, debemos determinar qué haremos de los principios de vida un estilo de vida. O sea, de estos principios voy a hacer un estilo de vida. Yo siempre digo al Señor, Señor, llego a 80, llego a 100, llego a 150 y después vuelvo otra vez a 80. Y me dice el Señor, vas bien. No pastoreas a muchos, tú pastoreas profundo. Y los que se quedan han crecido que cada uno vale por 70 en expansión. Y gente desde Cristo Centro, cuando éramos los pastores y todo, y entregamos y todo, siguen en el Evangelio. Magníficas semillas para la gloria del Señor. Siguen en el Evangelio, no se han ido al mundo. Entonces es importante estos puntos. A mí me faltan, les voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presentaciones de la enseñanza de hoy. De hoy en 8, creo que está, ¿quién está de hoy en 8? Katia. Voy a cambiar con Katia y voy a dar esta segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si usted tiene el manual, que lo debe haber avisado, si usted tiene el manual en físico, tráigalo, para que hoy todo lo que escribió va a tener que ir a pasarlo al manual, a todo lo que es la introducción. Quiere decir, nada más voy a aplicar yo, perdón. Pastora, en actitud no está el que escogiste, está en la D. ¿Qué dice la D? Devolvámonos. ¿Qué dice la D? Dedicación. O sea que el principio de vida que nos va a dar la pastora el jueves por Zoom, pertenece al ADN en la parte D. ADN, dedicación. Y es el proceso de muerte. El proceso de muerte es el que te hace que Marisa viene y me confronta, Marisa, y me confrontas con Roxy porque yo hablé mal de Roxy, pero te lo dije a vos. Entonces vos venís y me decís, apóstol, quiero que me repita aquí delante de Roxy, lo que usted me dijo de Roxy. Si yo soy humilde y depongo, ¿qué pasó? Entré en el proceso de muerte. Y le digo, sí, Roxy, era así. Yo dije que tenías un pelo tan hermoso y tan largo que yo no tengo. Estoy diciendo algo bonito, ¿verdad? Pero que yo dije algo feo. Ah, pero yo empiezo. No, Marisa, así no fue. Qué bárbara Marisa, así no fue. ¿Quién pierde? ¿Pierde Marisa? ¿Pierde Roxy? Perdí yo la oportunidad de morir, de ser leal y de salir adelante. La gran pregunta de hoy, yo no leo como el apóstol, de todo el él, pero ya se terminó el tiempo. Ahora hay administración. Muy bien, querido, y yo respeto. Me van a acordar a donde llegamos, por favor, y voy a hacerles esta pregunta. ¿Qué les ha parecido hoy? Yo no quiero que usted se vuelva y me dé una cátedra de respuestas, pero sí espero y confío
en que se dé cuenta que tal vez usted oyó por ahí los principios de vida del apóstol Gustavo. Son los principios de vida de Dios. Son importantes, son vitales en la vida. Es el que nos lleva a no robar, el que nos lleva, ¿saben qué? Hay un espíritu anti-iglesia que el apóstol nos ha predicado, el espíritu de Coré o el de Acán, creo que es el de Coré. Es el que lleva a las autoridades de las iglesias como yo al cuerpo de presbiterio. Decirme, ay apóstol, cójalo, hágalo. Váyase con toda la plata de la iglesia a Europa, usted lo merece, ha trabajado mucho. Y el Coré se va, porque yo lo merezco, es cierto, yo he trabajado mucho. Y me lo dijeron las autoridades de la iglesia, mis consejeros, cuidado. Porque Acán, ¿qué hizo? Cogió un lingote de oro, 20 ciclos de plata me estuviera colgando y un manto babilónico. Y él creyó que lo merecía. Y lo llevó a su casa, dice, a la tienda, a su casa. Levantó la alfombra persa, hizo hueco y lo enterró. Y el ejército de Dios perdió, siendo más ellos que el enemigo, 20. Y ese día murieron una cantidad de hombres. Y eran más del pueblo de Dios. Y el enemigo eran, yo sé el número, 20 contra 80. Y perdieron los 80. Y murieron, familias quedaron sin la cabeza de hogar. Por un hombre. Y Dios le revela al líder y va casa por casa. Y llegan a la casa de este hombre. Ese es un espíritu. Entonces, un principio de vida es más importante, digo yo, estarlo analizando uno como líder de un rebaño para que no te coma el lado oscuro. ¿Saben ustedes que usted tiene un lado oscuro? Véanme bien. Usted tiene un lado oscuro. Y si usted no cuida su lado oscuro, se lo come vivo. Yo tengo un lado oscuro. Y si usted dice que usted no tiene un lado oscuro, déjeme decirle, usted que me está siguiendo, que me está viendo, no sé por dónde me están viendo todos aquí, me están viendo el estómago, pero aquí véanme, véanme. Aquí véanme, hasta el lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro. Y a Billy Graham un día le preguntaron, de muchos años, señor Graham, díganos usted que se debe su éxito ministerial, espiritual, a que yo cuido mi lado oscuro todos los días. ¿Cómo así? Y él narra. Todos los días me autoevalúo, todos los días me regaño, todos los días me pongo con Dios, le pregunto al Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante, es determinante. Yo le decía el otro día a Gustavo, mi esposo, como apóstol, ¿cómo hago yo? Tengo muchas mujeres y quiero estar bueno y quiero tener más hombres en la iglesia, más varones. Ora. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, no, es que a veces me preocupan las mujeres. Y él me dice, ¿por qué te preocupa? Y yo soy mujer, gordo. Y yo sé hasta dónde puede llegar una mujer no engaña a otra mujer. Uno engaña al hombre o el hombre a la mujer, pero una mujer a otra mujer no la engaña. Y en estos días que yo le hablé de las cenas tantito atrás, antes de diciembre, le dije, es que me brinca el espíritu. Y cuando yo le digo eso a Gustavo, él me dice, ay no, gorda. Porque cuando a ti te brinca el espíritu, esto es de Dios, es así. Me brinca el espíritu. Dicho y hecho. Esto solo lo sabe Roma. Bingo. Le hice mal la pregunta a Roma, pero sabe que lo que estoy hablando de aquí, Roma, es verdad. Me brincaba el espíritu. Porque esta persona no me dijo solo lo que dicen que le dijo esta persona que yo dije. Me dijo un montón de cosas de hermanas de aquí. Y tampoco me dio los nombres. Le digo, pero si andan diciendo todas esas cosas, ¿por qué andas con ellas? Y entonces yo me fui para la casa y yo dije, antes de irme, dije, pero llámelas, confróntelas, dígales. Sí, porque tal vez es la misma mujer que le dijo lo mío, es la misma mujer que le ha dicho lo de que dicen de ella. Yo no sé si lo va a hacer o no. Yo oro que lo haga. Pero a mí me brinca el espíritu, ¿sabe por qué? Porque yo me puedo suponer que esto se da cuando se hacen right unas a otras y no lo paran. No hay ninguna ahí. Y yo oro para que haya siempre una que en un momento paren aquí. Yo tengo un libro que lo escribió Wayne Meyer y después de eso me callo.
Voy a buscarlo y se lo voy a traer. Wayne escribió un libro sobre la honra. ¿Ustedes saben quién es Wayne? Wayne es su tatarabuelo espiritual. Tiene 102 años, está vivo, está predicando. Es de nuestra cobertura. Es su tatarabuelo espiritual de todos ustedes. Es mi bisabuelo. No, es mi abuelo. Es el bisabuelo de ustedes. Nuestros padres son los sacerdotes. Usted empieza a leer ese libro y cuando él estaba empezando el noviazgo con la que fue Marta toda su vida, su esposa, la trajo a Costa Rica, estuvo en silla de ruedas aquí, ella y todo, ya ella partió con el Señor, él no. Esa mujer era tan de Dios que estaban enamoradititicos en Estados Unidos. Y cuando a él lo llaman de México, que tiene que irse de misionero Maritza, pero él estaba tan enamorado de Marta, que él va y le lloriquea a Marta y le dice: Marta, no puede ser, yo no quiero ir, yo quiero estar contigo. Y esa mujer, viviendo principios de vida, le dice: jovencita, no, si yo te retengo toda la vida, me habré peleado con Dios. Vete a México y ve a ser misionero. Y él dice: el día que me entierren, a mí no me llevan, mis huesos no me llevan a mí, me entierran en México. Sabe todas las comidas de cada estado. Él dice que si no hay, no sé qué, Gustavo siempre me dice, en las bodas de cordero, esa comida tiene que existir mexicana en las bodas de cordero, dice él. Se come todas las comidas, sabe todas las comidas, sabe todas las ropas típicas de cada estado de Estados Unidos, sabe todo. Ha levantado y plantado iglesias, ha sostenido y sostiene pastores de pastores. Si Marta se lo hubiera dejado, porque estaban embelesados de adolescentes de novios, ¿qué hubiera pasado? Pero a los años, ¿quién cree usted que va a pedir hasta Estados Unidos la mano de Marta? Se casa y se la lleva. Y fueron misioneros. Y ella partió con el Señor misionera en esa silla de ruedas. Honra, honor. Y comienza a darte, pero que no te queda un milímetro de tu cuerpo y de tu espíritu que no te dé ese hombre, lo que lees como con un bate de béisbol. Y te quedas corto y dices: ¿cómo yo he deshonrado a mis autoridades? He deshonrado a mis padres. O sea, usted va a ser confrontada y confrontado. ¿Qué ha hecho usted con Toyo Maña y Albesquer de Maña? ¿Qué hice con mis papás? ¿Qué he hecho con mis jefes? ¿Qué hago con mis pastores? ¿Cómo es posible? ¿Qué le he dicho a mis hijos? Mi mamá me decía: sí, lo que la maestra diga es la autoridad en tu casa. Y venía y me decía tal cosa. Dice la maestra. Me decía, no mami, eso no es cierto, eso lo vamos a hacer así. No, la maestra me habló y me dijo así. Y aquí se hace lo que dice tu maestra. Y un día me llaman en Cristo Centro. Y me dicen: es que Carola pide mucho en el baño. Mira una bulula y le decía muy gorda, ¿verdad, Carola? Mi hija menor, para los que no saben, tiene ahora 37 años. Y le digo: yo tiene un problema en la vejiga. Y la están tratando, está como una infección. Pero yo contesté lo que era. Si no hubiera sido así, yo le digo así: no me la deje ir al baño. Lo que usted diga se hace, maestra. Hasta una diácona la nalguió y yo fui y la confronté. A mis hijas no les tocas. Tienen papá y mamá. No son aquí las hijas del pastor, son las hijas de Gustavo y Silvia, no tienen coronel. Tú me dices y nosotros arreglamos en casa, pero a mí no me vuelvas a nalguear, a Carola ni a ninguna hija mía. La diaconisa que cuidaba los baños, la nalgueó, porque la veía entrar y salir mucho al baño y estaba enfermita. Principios de vida. Que tu rectitud, Lucrecia, tu justicia y tu honestidad rete la mediocridad de todos los que te rodean. No lo olviden, no lo olviden, porque la casa de la Lucrecia es para todos, es para mí. Amén. Cierre sus ojos. Gabo, ponemos el santo. Por unos minutos, regálemelos nada más. Este momento es para